empezar un nuevo tema, ¿no? Un nuevo tema. Recuerden, este tema no entra al examen parcial, ¿no? Vamos a entrar a las máquinas, ¿no? Es bastante sencillito, la idea es entenderle nomás, entenderle de qué se trata. Son máquinas abstractas y todo empieza para que ustedes puedan entender el concepto de autómata, que es lo que se utiliza en el analizador léxico de un compilador. Comienzan enseñándonos módulos, ¿no? O sea, es una estrategia didáctica que tienen la gente de lenguaje formal, enseñándonos primero el concepto de módulo. Primero lo vamos a ver desde el punto de vista matemático, o sea, una definición matemática, y luego vamos a entenderle con unos diagramas que se llaman diagramas de Moore o grafo de estado, como le dicen, y vamos a ver cómo entenderle el concepto de módulos. Muy bien. Hacemos entonces la definición, como ya creo que estamos todos, lo que usualmente pasamos clases. Bueno, justo que me voy a levantar una compañera dentro de la sala. Bueno, damos una definición entonces de módulo. Pero una definición no se demuestra, ¿no? Se acepta. Pero un módulo es una terna o tripla, dicen, una terna que se trae, ¿no? Una terna, digamos, n, que sería sigma, este. Claro, me está diciendo que el módulo, n, o como quieran llamarlo ustedes, P, Q, L, lo que ustedes quieran, él está compuesto por estos tres componentes. Es decir, no se puede sacar ninguno de ellos. Porque cuando me ponen esto, a veces me ponen también uno, no ponen paréntesis también. Me quiere decir que esos tres componentes no se los puede sacar. Bueno, ¿dónde? Sigma es un alfabeto. Ya sabemos que es un alfabeto, un conjunto de letras o símbolos, un punto de chat. S, un conjunto no vacío. Simplemente me dicen eso, un conjunto no vacío, llamado conjunto de estado. Y F es una función, ¿sí? F es una función, y también vamos a notar esto. Algunos de ustedes no entienden esto, y eso lo voy a explicar. Y F es la función de transición. La función de transición. Eso es todo la definición de módulo, ¿no? Esta es la definición de módulo. Pero lo que seguramente nos ha quedado alguna duda. Bien, pues, veamos. Primero la palabrita transición. Significa el cambio de estado, ¿no? Se llama transición. El cambio de estado. El lugar también, ¿no? Cambio de estado. Entonces, transición llamamos nosotros al cambio de estado. Si pasamos de un estado A a un estado B, entonces le llamamos transición, ¿no? Esa es transición. Muy bien, otro comentario es que no le tenemos esta notación, o se entiende esta notación. ¿Se entiende o como se dice, esto es chino para mí? Yo siempre lo confieso, no lo entendía, bueno.
Por suerte yo entré a la U ya sabiendo, digamos, algo de programación, ¿no? Ya hacía programación en un lenguaje que se llamaba BASIC. Entonces, cuando me pusieron eso, yo mismo me autoexpliqué, digamos, ¿no? La mayoría de las cosas me he autoexplicado en esta vida, ¿no? Entonces, le entendí de qué se trata. Quiere decir que la variable f, ahorita se llama, tiene dos parámetros y el return es un s, ¿sí? Es un s. Pero cambiemos de tema. Cambiemos de tema. A ver, ¿qué les sale mejor escribirlo en C o en Pascal? En Delphi. Bueno. A ver, voy a intentar con esto. Digamos, digo, int G, digamos, ¿no? Y aquí digo char C, digamos, ¿no? Esta función no sé qué hará. Pero después me dice return algo, ¿no? Return un valor, digamos, ¿no? Un valor. Digamos, por acá tengo un X, claro, porque la función que me devuelve, digamos que tengo, y calcula X, y digo return X, digamos, ¿no? No sé qué hace la función, pero ahí está. ¿Qué recibe como parámetro ahora? La función G. Un carácter. Un carácter, y devuelve return. Y return un entero, ¿no? Return un entero. O sea, si mira, G, bien está leyendo qué hace la función. Recibe un carácter, digamos, cualquier carácter, ¿no? Numeral, digamos. Y return un número, digamos 25. Me estoy inventando, no sé qué hace la función. Pero recibe un char y lo que devuelve, el return de la función, el return de la función, es 25. Entonces, yo anotaría esa función, la anotaría así. Entonces, la anotaría así, que es una función que recibe un char y devuelve un entero. Ahora sí, ¿se entendió? Sí, ahora sí. Entonces, recibe un char y devuelve un entero, el return, ¿no? La recita return es un entero. Entonces, esta es la notación de C, ¿no? A ver, en notación de Delphi sería así, a ver, función, en el término H, que recibe, no sé, en el término un R real y devuelve un string. Digamos, esto es Delphi, ¿no? Entonces, H, ¿qué es? H es una función que recibe qué cosa. Aquí está más fácil, ¿no? En Pascal, en Delphi se escribe más, pero es más claro, ¿no? Es más claro. ¿Qué recibe H? Entonces, H recibe un número real, ¿no? No sé, un 0.27, y lo que devuelve es un string. Lo que devuelve es una cadena, digamos, de la... Un string, claro. Entonces, H recibe como parámetro que recibe. En notación así como sería. Un real. Un real, ¿y qué devuelve? Un string. Un string, ¿no? Claro, está en otro lenguaje. Recuerden que en el caso de C o Java, el return el tipo de return está antes, ¿no? Está antes de los parámetros. Bueno, ¿y qué pasaría? ¿Qué pasaría? Ahora, ¿qué pasaría si lo tengo así? Digamos, tengo F, G, H, I, J, K, una función K que recibe un entero A y un char C. Entonces, esa funcióncita, ¿cómo la anotaría? Bueno, si lo hago el ejemplo, recibe un entero 20. Al ladito un carácter, no sé,
un carácter y devuelve un entero. No estoy inventando qué es lo que hace la función, o sea, qué es lo que, con estos parámetros, qué es lo que resume. Y devuelve un entero, digamos, el 10. Entonces, la función K, ¿no? Bueno, si ustedes lo ven aquí, este es un par ordenado, ¿no? Es un par ordenado. Un par ordenado es un elemento de un producto cartesiano. Si no se acuerdan, no pasa nada, mira, aquí tenemos K. Entonces recibe un entero por un carácter. Ahí están los dos parámetros. Entero, carácter y resume un entero. ¿Se entendió? Bueno, está bien. O sea, devuelve un elemento de los enteros, acepta un elemento de los enteros, un char, y lo que devuelve es un elemento de los enteros, porque así está. Así está. Ahora, al revés, a ver, lo voy a escribir al revés y ustedes escríbanmelo en C, digamos, ¿no? En C. A ver, al revés ahora. Seguimos nuestro comentario, estamos queriendo entenderlo todo. Muy bien, entonces tenemos, inventémonos. Yo tengo acá string, digamos, string, función f, digamos, función f, char c, otro ejemplo que ya tengo que decir, char c, string f, char c, y que sea recibido un float x. ¿Cómo me anotaría notación? Notación de aplicación, ¿cómo sería? F, notación de fecha, ¿cómo sería? Dígame, a ver. ¿Qué es F? Char, float. F, dos puntitos, recibe un char, multiplico, ¿no? Por, dice, ¿no? O sea, después de cartesiano, por float, o sea, recibe dos parámetros, ¿no? Un char, un float, y lo que devuelve es un string, ¿no? Lo que devuelve es un string. Entonces, si queremos finalizarlo, tenemos este, el primer parámetro de un char, no sé, no sé sin caracteres. El segundo parámetro es un float. Puede ser un entero también, ¿no? Un constante es real, digamos, en C. Este es 0.12. Y el resumen, lo que devuelve, es un string. Lo que devuelve es un string. Ya es un cambio, lo que devuelve. ¿Ok? ¿Se entendió ahora? ¿Sí? Fácil, ¿no? Digamos como el comentario. En la definición, vamos a suponer lo siguiente. En la definición me dicen F, ¿no? A ver, volvamos a la definición. Tenemos un comentario. Digamos que ese sea 0,1, digamos, ¿no? Que este sea 0,1, pero se me está poniendo la batería. Digamos que ese valga 0,1, 0,12. Y sigma que valga, no sé, a ver. Ahora me dicen f es una función de s por sigma y el return es otro elemento de s. Entonces, f, ¿qué va a recibir? F, ¿qué va a recibir? Un elemento de s, un elemento de sigma, y lo que devuelve va a ser un elemento de s. ¿Se entiende ahora? Si me tengo o no, ya no tengo s de 2, 2 es un elemento de s, y aquí en sigma, ¿qué tengo que poner? Aquí, ¿qué tengo que poner? Cualquier elemento de sigma, digamos b. Y el return, o sea, lo que devuelve la función, ¿qué es? Un elemento de C. Digamos que sea 0. Digamos, no tiene mensaje. Ok. ¿Se entendió, no? La anotación esa de flechita. Sí, ingeniero. Hola, hola. ¿Se entendió? Entendido.
Muy bien. Entonces, cuando vean esa notación, ustedes dicen, ¿cuántos parámetros tiene? Depende de la multiplicación, ese porcito que está, ese por, dice. Entonces, quiere decir que está aceptando dos parámetros y el return es lo que va después de la flecha. Estoy hablando en términos informáticos, ustedes son informáticos. No me vengan, yo soy de... No, ustedes son informáticos. Entonces, tienen que entenderlo bien esto, ¿no? Porque es programación. Muy bien. ¿Qué más? Está todo bien. Bueno, volvamos a los módulos. Los módulos tienen entonces tres componentes, sigma, S y F, ¿no? Sigma, S y F. Entendámosle qué es lo que nos quiere expresar. Así, matemáticamente, jóvenes, matemáticamente no nos dice mucho, ¿no? No nos dice mucho. Entonces, nosotros podemos hacer un ejemplo. Entonces, volvamos, dejemos el comentario, porque el comentario no continúa, o sea, no forma parte del avance, es solamente un hábito en nuestro avance, ¿no? Es un hábito en nuestro avance para entenderlo, y así hicimos todo este comentario para explicar la notación de flecha. Entonces, volvamos a ver, por ejemplo, digamos, tenemos M, entonces tiene S, sigma S, ¿no? A ver, sigma SS, ¿no? Sigma SS. Sigma SS. Entonces, digamos que sigma, lo que le decía, ¿no? Que sigma sea AB. Sigma AB. Ahora, S, no vamos tan largo, que sea 0, 1, 2. 0, 1, 2. Mayormente el conjunto de estados, S, se puede poner cualquier cosa, B, C, D, se puede, no C, D, lo que ustedes quieran. Pero mayormente, en la práctica, en compilación, los estados se notan con 1. ¿Sí? Mayormente. Entonces vamos con la función F. ¿Sí? Entonces, hagamos la función F. Hagamos la función F. Bueno, la función F, fíjense que no sabemos que esto es un conjunto de partidas, en este caso es denotación de flecha. Denotación de flecha, esto se llama dominio, ¿no se recuerdan? Ahora acuérdense que ustedes estaban en un joven y hacían cálculo. Este es el dominio de la función, ¿no? Entonces la función F debe hacer todos los pares posibles de S y sigma, todos los pares posibles. Y metémonos. A ver, comencemos. F, estado, sigma. Entonces, F de 0 con A. Ahorita nos inventamos cuánto es. F de 0 con B. Perfecto. F de 1 con B. ¿No? Y así vamos a ir haciendo. Entonces, 0 con A, ¿el resultado qué tiene que ser? A ver, un elemento de S y un elemento de sigma. Y el return debe ser un elemento de S. Entonces, tengo que hacerlo para todos los pares posibles, porque el dominio dice S por sigma, para todos los pares posibles. Entonces, comencemos. F0A, 0B, 1B, me falta F de 1A, perdón, 1B, muy desordenado, 1A, 1B. Ahora me falta de 2. F de 2 con A, F de 2 con B. Cualquier combinación de un elemento de S y un elemento de sigma lo tengo aquí cubierto. Y me invento 0 con A que sea 2, digamos, 0 con B que sea 1. Me estoy inventando. El resultado de la función es un elemento de S. Muy bien, F de 1 con A, no sé, invento 0, F1 con B que sea 1, F de 2 con A que sea 2, F de 2 con B que sea 0. Me estoy inventando. Y ahí está. Tenemos definido un módulo. Solamente miremos para todos los mismos, ¿no? ¿Qué significa F de 2 con B? Por ejemplo, ¿qué significa F de 2 con B no es igual a 0? Entendamos qué me dice. Me dice lo siguiente, bueno, F de 2 con B. Y podemos tomar cualquiera de ellos como ejemplo. Nosotros tomamos lo último. ¿Qué significa? ¿Qué dice que F de 2 con B es 0? ¿Qué significa eso?
F de 2 con B que sea 0. Vale. Como dicen los espiritistas lectureños, F de 2 con B igual a 0. ¿Qué significa? Esto significa, jóvenes, que estando, ¿no? Esto significa que estando en el estado 2, estando en el estado 2, y observo el carácter, donde los elementos de cima son caracteres, el carácter de me voy al estado. Esto quiere decir. Entonces, esta máquina cambia de estado. Claro, eso ahorita no estamos viendo en forma matemática nomás. Entonces, si estoy en el estado 2 y veo el carácter B, me voy al estado 0. Eso está diciendo. Pues se le llama la función de transición. La función que es el cambio de estado. Entonces, estando en el 2, veo el B, me voy a 0. Pero des en cuenta, jóvenes, que es bastante, ¿cómo explicarle? Es bastante pesado definir un módulo así. Definir un módulo, o sea, definir definir el sigma, S y F, ¿no? Fíjense, me llevó todita la parte derecha de la pizarra a definir un módulo pequeño. En este caso, al igual que cuando implementamos algo, nosotros cuando implementamos una estructura de datos o algo así, nosotros aquí también tenemos representaciones. Existe una representación de matriz, y bueno, alguna otra representación por ahí que ni me acuerdo, que no se usa, pero las más utilizadas son los diagramas de Moore o grafo de estado. Entonces, el módulo se podría representar utilizando un grafo, ¿no? Un grafo de estado. Entonces, eso lo notamos. Entonces, un módulo, representación de grafo de estado. También se dicen diagramas de Moore. Porque es el mismo color, ¿no? Diagramas de Moore. Es lo más utilizado. Si ustedes van a internet, buscan autómata, a veces lo primero que aparece es el diagrama de Moore. O sea, aparece un grafo de estado. Muy bien. Entonces, todo el módulo puede ser representado. O sea, en vez de estar escribiendo así, S es tal, sigma es tal, entonces se hace un dibujo y de ese dibujo sacamos todas las conclusiones. Por ejemplo, digamos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto, los vértices, los redonditos son los estados. Y la flechita, porque es un grafo dirigido, es la transición. O sea, el cambio de estado. Ahora, aquí metemos, déjenme inventar. Aquí tengo 2, 1, 0. Podría hacerlo más grande, por supuesto. 2, 1, 0. Digamos, tengo A. Claro, de cada estado, el sigma, aquí el sigma es AB. No necesitamos que nos den, pero digamos, sigma es AB. Entonces, de cada estado va a salir A y B, porque no puede quedarse descolgado, digamos. Estando en 2 con A, se va al estado 1. Estando en 2 con B, digamos, hay que separar cada vértice, o sea, cada estado, tiene que haber 2 aristas saliendo. ¿Por qué? Porque hay dos caracteres. La función f es su dominio. Ahorita vamos a ver. El sigma tiene AB, entonces de cada estado, si tuviese ABC, cada estado tendría tres aristas saliendo, ¿no? 3 flechas que salen, ¿no? Ahora vamos con el 1. El 1 necesita 2 aristas. Entonces, uno con A y otra con B. Si hubiera ABC, tendría ABC. Y otra con B. Perfecto. Ahora vamos con el 0. 0 con A. ¿No? 0 con B que está en este. Y 0 con A que vaya acá. 0 con A. Entonces, el módulo es, entonces, viendo la representación, podemos nosotros
definirlo, o sea, ver qué componentes tiene el módulo. Yo le adelanté que sigma era AB, pero ¿cuáles son sus componentes? Entonces el módulo es, vamos, sigma, bueno, ya es AB, sigma es A, B. ¿Qué es S? ¿Cuál es el conjunto de estados? ¿Mira? 0, 1 y 2. Claro, los redonditos, ¿no? 0, 1, 2. Y la función F, se la puede escribir como terna, pero no quiero equipaje. La función F, a ver, comentemos. F, estando en 2 y viendo el A, 2 con A, F de 2 con A, me voy a 1. Bien. F de 2 con B, ¿a dónde me voy? Estando en 2 y viendo B, ¿a qué estado me voy? ¿Me dio? A 2. A ver, fácil, ¿no? Ahora, vamos con esto. Ya hice con el estado ahora, con el estado 1. F de 1, 1 con A, ¿a dónde me voy? Entonces, la función cero. F, entonces, ¿sí? A 0. A 0, ¿no? Entonces, la función F entonces modela la transición, ¿no? Pues es función de transición. Entrando en el estado 1, viendo el A, estando 1 en la A, voy al 0. Y así, ¿no? F de 0 con, F de 1 con B, ¿a dónde me voy? Estando en 1, veo B, me voy a B, ¿no? Y me falta el último que es el 0. F de 0 con A y F de 0 con B. ¿Entiendes? 0 con A, ¿cuánto es? 1. 1. Y el otro Y sería 0 0. 0. tenía el mismo 0. Y esta, fíjense, pero en vez de escribir todo esto así, con el dibujito, en el dibujito, que se llama representación, está toda la información que se necesita, está en el diagrama de Moore o en el grafo de estado. Como quieran llamarlo, diagrama de Moore o grafo de estado. Lo más importante es llamarle grafo de estado o diagrama de estados, también le dicen. Como quieran llamarlo, ese es el grafo de estado. Y ustedes dirán, y profe, ¿y por qué sirve esta macana? Solamente hace cambio de estado. Claro que sí, solamente hace cambio de estado. Pero nosotros queremos ¿cómo explicarles? Nosotros queremos ver como máquina, queremos verlo como máquina. Ahorita estaba algo estático, ¿no? Está algo estático porque definimos sigma, S y F, tenemos algo más dinámico, algo que veamos como si fuese una máquina. Y bueno, yo tenía un ejemplo con un ascensor, es un ascensor imaginario, pero hace algunos años el licenciado Miranda me mostró en su avance que él lo ejemplifica con una cinta transportadora de los módulos. Y me pareció buena idea porque el mío es un ascensor infinito, digamos, ¿no? Pero algo más sencillo, no sé por qué no se me ocurrió a mí, es ejemplificarlo con una cinta transportadora, ¿no? Una cinta transportadora, esto lo vamos a ver. ¿Cómo es esto, ven? Para que lo veamos como una máquina. Lo veamos como una máquina. Entonces, veamos un ejemplo, entonces vamos a hacerlo un módulo. Ustedes han visto las cintas transportadoras que hay en los aeropuertos, ¿no? ¿Verdad? Sí, hay una cinta que uno le pone la maleta, entonces lo ponen allá afuera y da dando vueltas. ¿Sí? Pero también puede ser que hagan al revés, ¿no? Porque para que dé vuelta, pues ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces una cinta transportadora y transporta las maletas, ¿no? Y da vuelta nomás las maletas, entonces la persona mí y la recoge, ¿no? Entonces, veamos un ejemplo de la vida real, ejemplo de la vida real. Claro, la notación que está acá no es el siguiente. Que la puse similar, no tiene nada que ver. Una cinta transportadora. Una cinta transportadora. Ok,
la cinta puede estar en tres estados. Y metémonos. Puede estar parada, o sea, puede estar apagada, ¿no? Vamos al espejo. Puede estar moviéndose a la izquierda, digamos, de derecha a izquierda, ¿no? Moviéndose a la izquierda. Ponémosle aquí. Y moviéndose a la derecha. ¿Por qué derecha, no? Moviéndose a la derecha. Llamémosle D. Ahora, con lo que vamos a operar las cintajones, eso va a ser el alfabeto que vamos a repetir. Entonces aquí el conjunto de estados, ¿cuál es? Aquí el conjunto de estados S es parado, moviéndose a la izquierda y moviéndose a la derecha. Está clarísimo. Esos son los estados en los cuales podemos ver la cinta. Que esté parada, moviéndose a la izquierda o moviéndose a la derecha. Perfecto. Ahora, ¿con qué operamos la cinta? Operamos la cinta. Entonces, la cinta se manipula, digamos, la cinta se manipula, se maneja, se manipula con, qué sé yo, con dos botones. Con dos botones. Dos botones rojo y verde. Podríamos haber hecho tres botones, pero no. Rojo y verde. R y D. Bueno, ahora que tenemos que... Entonces, con los estados que está haciendo en ese momento el artefacto, no se preocupen, no tenemos ejercicio, digamos, de examen utilizando la vida real, digamos, esa es la verdad. Porque necesitamos que sea más claro. Entonces, los botones debería ser sigma. Los botones, de la forma como operamos, debe ser sigma. Entonces aquí sería R y B, ¿no? Rojo y verde. Eso sería sigma. Ahora, ¿cómo funciona? Digamos, imagínense que ustedes son los dueños o son los empresarios de la cinta, o sea, han alquilado la cinta o han vendido la cinta y necesitan capacitar al personal. Obvio, ¿no? Así cuando vendan un sistema, bueno, un sistema, obviamente, que es lo más pesadito de hacer, digamos, ¿no? Es sencillo, pero es largo de hacer, ¿no? Ustedes tienen que capacitar, digamos, ¿no? Cuando vendan el sistema, o si es un software, digamos, tienen que capacitarlo, ver cómo se maneja, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? Tienen que capacitar al personal. Entonces acá también lo mismo, ustedes, digamos, han vendido la cinta transportadora, entonces necesitan capacitar al personal. Entonces tenemos que inventarnos acá. Muy bien. Básicamente, inventémonos, el botón rojo es para mover digamos, a la izquierda y el botón verde para mover a la derecha, inventémonos. Entonces, ¿cómo se maneja la cinta? Entonces la cinta trabaja así. Trabaja así. Si se pulsa el botón rojo, la cinta se mueve a la izquierda. Bueno, si está parada. Si está parada. ¿No? Si está parada. Ahora, veamos. Si se pulsa el botón verde, la cinta se mueve a la derecha. Se mueve a la derecha. Está parada, déjame por qué. Está parada. A ver, entrenamos un poquito. ¿Y cómo define la cinta? Me falta un estado. O sea, estoy haciendo el estado
el estado moverse a izquierda y moverse a derecha. Pero ¿cómo se para? Si se pulsa el botón contrario al movimiento, la cinta se detiene. ¿No? La cinta se detiene. Yo no estaba aquí arriba porque yo voy a hacerlo. Muy bien. Entonces, si por ejemplo pulsamos el botón contrario al movimiento, la cinta se detiene. Entonces, si pulsamos un botón contrario al movimiento, la cinta se detiene. O sea, va al estado C, no de parada. A ver, no se entiende. Por ejemplo, recuerden, rojo para derecha, rojo para izquierda y verde para derecha. Por ejemplo, si la cinta se está moviendo, a izquierda, ¿cuál sería el botón contrario a ese movimiento? A ver, rojo va a la izquierda y el contrario sería verde. Si se pulsa B, si se pulsa el botón verde, si se pulsa B, la cinta se detiene. Queda P, ¿no? Queda P. ¿No se tiene bien, más o menos? Entonces, con el diagrama de estado, ahorita, con el grafo de estado, o el diagrama de estado, como quieran llamarlo, diagramas de nudo, vamos a aplicarlo todo, pues. Todo el movimiento lo vamos a aplicar con los diagramas de nudo. A ver, directamente, si tanta vuelta abajo, entonces, vamos con esto. ¿Sí? Vamos con esto. Voy a borrar esta partecita porque después vamos a aprender algo interesante. Entonces, los estados son P, I y D. A ver. Entonces, de cada estado tienen que salir dos aristas, R y B. O sea, cada elemento de sigma tiene que tener salida en los estados. Entonces, son dos estados, entonces cada estado tiene que tener dos aristas saliendo. Si estoy en el estado P y pulso el botón rojo, ¿a dónde me voy? ¿Se vieron? A la izquierda. A la izquierda. Entonces, con el botón rojo me voy a la izquierda. Si estoy en P y pulso el botón verde, ya está claro, ¿no? Si pulso el botón verde, me voy a la derecha. Perfecto. Ahora, recuerden, el botón rojo es para moverse a izquierda, B a derecha. ¿Qué pasa si estando en la izquierda, me presionan el botón rojo? Rojo para izquierda, verde para derecha. Ahora, aquí quiero hacer, de aquí quiero sacar dos aristas, ¿no? LB. De hecho, me falta LB. Ahora, estoy moviéndome a la izquierda. El botón rojo es para mover a la izquierda, verde a la derecha. Estoy moviéndome a la izquierda y me presionan el botón rojo. ¿Qué hago? ¿Se sigue moviendo a la izquierda? Se sigue moviendo a la izquierda, claro. No lo está contradiciendo. Me estoy moviendo a la izquierda y después ahora me pulsan el botón verde. El botón verde es para esto, está contrario al movimiento. ¿Qué hace? Se para. Se para. Entonces, con el botón verde, se para. Fácil, ¿no? El botón verde se para. Está todo bien, solamente que yo estoy malo para quiero hacer un poquito más de ahora sí, vamos a ver. D me faltan los dos, como sigma tiene dos elementos, dos chars, tengo que hacer uno para cada uno. Muy bien. Ahora, continuemos. D, si me presionan el botón izquierdo, ¿qué pasa?
Estoy moviéndome a la derecha y ¡pum! Me presionan el botón izquierdo. ¿Qué pasa con esto? Recuerden, rojo a la izquierda, verde a la derecha. Estoy en D y me presionan el botón rojo. ¿Qué pasaría con esto? Se para. Se para, ¿no? Entonces, viene acá, ¿por qué? Porque me pulsaron un botón contrario al movimiento. Entonces, con el botón rojo, me voy a P. Y si me pulsan el botón verde, moviéndome a la derecha, ¿qué pasa? Se mueve a sí mismo. Claro, continúa moviéndose a la derecha, ¿no? Y me presionan el botón verde, ¿no? Y fíjense, aquí hemos resumido todo, yo ya ni siquiera completé todo lo que tenía que decirles. Y este es el grafo de estado de la cinta transportadora, ¿no? Y está parado con rojo que baja a la izquierda. Entonces, si a la persona que estamos capacitando ya dio lenguajes formales, le podemos explicar en 10 minutos todo el funcionamiento de la cinta, ¿verdad? Le dibujamos esto, le decimos que es P parado, I de izquierda, D de derecha, botón rojo, botón verde, le dibujamos esto, hasta luego, gracias, voy y cobro mi cheque de la venta de la cinta transportadora. Listo, como él sabe lenguajes formales o compiladores, ya lo entiende, ¿no? Ya lo entiende. Solo por molestarlo. La función F, un poquito la función F, a ver si digo. Si estoy en I y pulso B, recuerden, este es un elemento de S, un elemento de S, este es un elemento de sigma, y el return que es un elemento de S, ¿verdad? Entonces, si estando en el estado I, me presionan el botón B, ¿a dónde me voy? P. A P. ¿No? Entonces, P es un elemento de... P es un elemento de B. Entonces, estando en un estado, me presionan un botón, si lo veo el carácter tanto, me voy a... Ahora, queremos ver la función de estado terminal F. La función de estado terminal que se la abrevia F sombrero. Es una cosita que uno aprende, ¿no? Cuando uno lee matemático, estudia matemática, ¿no? Cuando digamos a una función, digamos H, digamos, ¿no? H, le ponen algún simbolito arriba o algún sombrerito, ¿no? O cualquier cosa, quiere decir que esta es una extensión de H. Es decir, a esta H la hacen más poderosa, ¿no? Entonces, eso en matemática siempre, ¿no? Dice H, pero le ponen H sombrero, H raya, no sé, H algo le ponen. Entonces, es como que decir, esta es H, nosotros decimos, ¿no? Tenemos el lenguaje C. Y de pronto, en 86 hicieron el lenguaje C++, ¿verdad? Nosotros no exageramos tanto, este tipo exageró mucho, le puso C++, ¿no? Es decir, era el lenguaje C, pero ¿qué pasó? Le puso un más para decirle que era mejor, ¿no? Que era más grande que este otro. ¿Ok? Entonces, si digo función F sombrero, quiere decir que a esta F la van a hacer más poderosa. ¿Me hago entender? Sí, se entiende. ¿Sí? Recuerden, la mayoría de la gente pone un más, ¿no? Para decir, qué sé yo, no sé, un canal, digamos, que sea Unitel. Entonces, si quieren hacer un Unitel que sea mucho mejor, un Unitel más, digamos, Unitel más, vamos a decir, ¿no? Y van a decirlo en inglés, Unitel Plus, ¿no? Van a hacerlo mejor, digamos, más, qué sé yo, con mejor programación, ¿no? En este caso. Entendamos lo que es la función de estado terminal, ¿no? La función de estado terminal. Y vamos a conocer una herramienta totalmente informal llamada grafo trayectoria. Tranquilo, no hay ningún problema. Supónganse, jóvenes, que al control de la máquina, de la cinta transportadora que ustedes ven ahí, se entra un mono.
No sé dónde apareció ese mono. Entonces ahí está, digamos, está, digamos, la sala de control, ¿no? Hay un cuartito nomás, ¿no? Donde están los botones rojo y verde. Los botones rojo y verde. Y de pronto se entra un mono y el mono, obviamente, como ve los colores rojo y verde, los botones, lo comienza a presionar. Entonces él comienza a presionar los botones. Qué sé yo, rojo, rojo, verde, rojo, rojo. ¿Ah? Me invento. Entonces, aquí no vemos el mono, ¿no? Ahora es un poquito más serio, pero hagan de cuenta que un mono se entró y comenzó a presionar, ¿no? O si a veces cuando ponemos un bebé también en el teclado, viste cómo él le da a las teclas. Él golpea, ¿no? Las teclas a todos lados, ¿no? Sin son ni ton. Es lo mismo, hagamos de cuenta si tenemos un bebé, el operador puso su niño, digamos, un bebé, y el bebé agarró y pulsó los botones verde rojo, como sea, ¿no? Entonces, digamos, si pulsamos, la pregunta es, si estando en el estado, digamos, P, ¿no? El estado P, puede ser cualquiera, ¿no? De la cinta transportador, ya. Y se pulsan los botones, no sé qué botones, digamos, rojo, rojo, verde, rojo, verde. A ver, está bien. Entonces el bebé que está ahí pulsó RR, B, R, B. B, R, B. ¿En qué estado se quedará la cinta? Bueno, había que analizarla, ¿no? Había que analizarlo. Entonces, usando un grafo de trayectoria, sencillísimo el grafo de trayectoria. Ni siquiera lo explico porque no me dan cuenta que es solamente, este es el módulo, este es una herramientita, es una herramienta de garabateo, digamos, como cuando uno hace un cálculo, está haciendo un problema principal, necesita un calculito, entonces se va a otra hoja y hace un garabato. El resultado lo ponen en el problema principal. Es muy simple. Está en el estado P. Vamos por partes. P. Comenzamos en el estado P. ¿Qué pulsamos? R, ¿no? R. Si pulso R, ¿a qué estado me voy? La primera es. ¿Lo sabéis? Estoy en P, pulso R, ¿a qué estado me voy? Izquierda. Al estado I, ¿verdad? Ahora, nuevamente, el bebé pulsa R. ¿A qué estado me voy? Izquierda. Vuelvo a izquierda. Máximo a izquierda. Pues. Ahora me presiono B. ¿Qué pasa? Se para. Entonces se va a P. Entonces, bueno, ¿qué está haciendo? Porque estoy haciendo uno por uno. ¿Qué pasa en cada estaba en P? Si le pulsó R, se va ahí. Si le pulsó R, me voy ahí. Si está en I, me pulsó B, me voy a P. Ahora me falta R, me falta R y me falta B. Para saber qué es. Y me falta B. ¿Sí o no? Entonces, si estoy en P y me pulsó R, ¿a qué estado me voy? Y Me voy a I. Y ahora me pulsó B. ¿A qué estado me voy? P. Me voy a P, ¿verdad? Estos datos los tengo acá, los tengo en el módulo, ¿no? Me dice que estás en un estado y te pulsa el tal y llegas a P. Muy bien. Ahora, piensen un poquito. Entonces la respuesta sería, nos quedamos, respondemos a la pregunta, ¿no? Nos quedamos la cinta se queda en estado P. La cinta se queda en
de estado P. Coincidencia, ¿no? Que salió el mismo estado. Puede haber quedado un estado I, un estado R, no sé. Una coincidencia nada más. Ahora, jóvenes, R y B pertenecen a un alfabeto. ¿O no? R y B pertenecen a sigma. Sigma es un alfabeto. Ahora, no se me pierda. Ahora, si R y B son chars y juntamos todos ellos, ¿qué forman cuando juntamos char uno al ladito del otro? ¿Qué forman? ¿Se perdieron? String. Un string, ¿no? Un string, una cadena o palabra, ¿no? A mí, dígame string, ¿no? Mejor es para mí, mejor para todos, ¿no? Sabemos porque manejamos programación. Entonces, un string, ¿verdad? Entonces, un conjunto de caracteres uno al lado del otro forma un string. Bueno, esto me está diciendo. ¿Qué pasa? Me está diciendo, este sombrero, estando en el estado P, y me ponen el string son chars, me pulsan L, B, L, B, esto me da, ¿qué me da? P. Me da P, ¿sí? O sea, este se va a hacer ahora, este va a ser un string. Este va a ser un string. Claro, este es un estado, no pasa nada. Este es un estado. Un estado, entonces pertenece a este. Este P, claro, es un estado. Pertenece a ese. Y este string, ya sabemos, esto pertenece a sigma string. Todo string pertenece a sigma string. Entonces, está bien, está bien. Entonces, comentarios. Vamos a hacer otro ejercicio y luego definimos. Entonces, la F sombrero recibe un estado como primer parámetro. Como segundo parámetro recibe un string. Y el return es un estado. ¿Entendió? Recibe un estado. Y aquí recibe las pulsaciones de los botones, ¿no? Como cada botón es un char, entonces la secuencia de pulsaciones forma un string, la secuencia de char es un string. Y entonces ya puedo, informalmente, que no está correcto, este sombrero como primer parámetro recibe un estado, como segundo parámetro un string, y el return es un estado. Ese de state, entonces state, ¿no? Los niños usan state, por eso se llama ese altamente de state. Muy bien. A ver, para ustedes ahora, un pequeño ejercicio. Dado el módulo, a ver. Dado el módulo. Y nos inventamos. Entonces, del gráfico podemos sacar todo. ¿Cuál es el conjunto de estados? ¿Cuál es el alfabeto? Todo podemos sacarlo de ahí, ¿no? Dado el módulo B, C, C, D, D, calcule, pero por favor, déjalo por deporte, utilizando un grafo trayectoria. Trayectoria F, sombrero, estando en el estado 1, ¿no? Y recibimos esta pulsación de texto.
B, B, C, C. Solución, a ver, para ustedes, descansen un minutito, tomen la copa de agua y continuamos. A ver, para ustedes, a ver cuánto sería. Entonces, la misma idea, ¿no? Si es que no le entendía el profe o ejemplo idiota ese del bebé, pero si quiero usamos el ejemplo idiota del bebé. Estoy en el estado 1 y vino el bebé y pulsó BBCC. Agarró los botoncitos son los que están en el alfabeto. BBCC. ¿Cuál es sigma? ¿Cuál es el alfabeto ahí, joven? Por molestarlo. ¿Cuál es el alfabeto ahí? BBCC. El alfabeto es BC nomás. Sigma es BC nomás. Fíjense, de cada estado salen 2 aristas. Y esas aristas son, si fueran 3 aristas, de SBL, ¿no? Aquí el alfabeto es BC nomás, porque de cada estado salen 2 aristas. Y esas 2 aristas son BC. Si les confunde, de todas formas, yo siempre pongo el sigma, ¿no? Siempre lo pongo. Entonces los espero un minuto, a ver, calcúlenme cuánto es esa F sombrero. Estaba en el estado 1 y vino un bebé o un mono y me pulsó BBCC. ¿En qué estado me dejó? Hago el grafo trayectoria y luego calculo fácilmente, ¿no? Hola. ¿Se dan cuenta que es posible hacerlo sin el grafo trayectoria, ¿no? ¿Verdad, Ronnie? ¿O no? ¿Cuánto dio el resultado? 2. 2. 2, correcto. Llega a 2. Llega a 2, ¿no? No era necesario usar el grafo trayectoria, solamente el profesor lo está haciendo porque es una herramientita que vamos a utilizar mucho. ¿Sí? Entonces, uno dice, ¿para qué usar el grafo trayectoria? Yo con mi dedo nomás puedo ir sacando resultados, ¿no? Por ejemplo, de 1 con B, con la primera B me voy a 3. De 3 con la segunda B, quedo en 3. De 3 con la C, me voy a 0. Y con la última C, me voy a 2. Claro, solamente sigo la flecha partiendo del 1. Sigo la flecha con los caracteres que me dan. Y con eso tengo la solución, ¿no? Tengo la solución que hay ahí. Muy bien. Enseguida estoy con ustedes.
Ok, volvemos. Entonces, solución. Vamos a hacerlo acá. El grafo trayectoria. Claro, algunos dirán, aburrera. Estoy empiezo en el estado 1. Queda 1 y tengo que hacer D, 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 D. Y a dónde llego. 1 con B, me voy a 3, que nos van a ver en el dibujo. Ahora estando en 3 con B, me voy a 3. 3 con C, me voy a 0. Y 0 con C, me voy a 2. Entonces ya lo tengo. Entonces digo, respondo, ¿no? Este sombrero, estando en 1, pues, con el string, porque son en conjunto B y C sin estar. C, esto me da 2. No, esto me da. ¿Sí? Sencillo, ¿no? Entonces, informalmente hemos conocido la de este sombrero. La extensión es que de sigma la elevamos a sigma asterisco. Como sigma se conjunto de sigma asterisco, este sombrero es una extensión de. ¿Sí? Te lo digo más por de rapapincheto, ¿no? Pues a ponerle el circunflejo arriba o el sombrero, que lo decimos acá, la F sombrero se convierte en una extensión de. O sea, es la misma F, pero más poderosa. La F que tiene, ¿no? La F trabaja con un char, pero la F sombrero, ¿con qué trabaja? ¿Sí? Como string. ¿No? Entonces, es más poderosa. La F chiquitita, la F sin sombrero, digamos la normal, trabaja con la función estado terminal trabaja con un solo char. En cambio, la F sombrero trabaja con string. O sea, con más de un char, si quieren ver. Es un estado terminal. Muy bien, definimos entonces, la definición es descriptiva, ¿no? Y es bastante interesante. ¿No? El CAM, sigma, SF, como ya hemos dicho que cada componente lo citamos a explicarlo otra vez. Un módulo. La función de estado terminal F terminal F sombrero es una función, ¿no? Que dice, agarra un estado y un string. Recuerden que los strings son signos felices. Y el return es un estado. La función de estado es una aplicación F, ¿no? Es S por sigma feliz. Y se define así. Se calcula de esta manera. ¿Cómo se trabaja con string? El segundo parámetro es un string, entonces puede estar blanca. Siempre se utilizan nada en esta definición. Entonces, F sombrero de un estado S con lambda, ¿qué tenemos que decir igual? Si estoy en el estado S y nadie pulsa ningún botón, ¿en qué estado me quedo? S. Quedo en el mismo, ¿no? Quedo en el mismo estado S. Claro. Primer parámetro estado, segundo el parámetro de un string, es tun de la función un estado. Perfecto. Ahora, ¿qué pasaría? Lo único que tengo que hacer bueno acá es aplicar la función esta repetida vez. Ahora, si tengo f de s con a concatenado de w. Claro, donde a es un charcito. Se dan cuenta que es el mismo truquito que utilizan en las definiciones anteriores, ¿no? En las definiciones de cadena. W pertenece al signo feliz. Entonces, a es un char y W es una cadena. Simplemente le decimos que es la misma este sombrero, o sea, recurre a sí misma, a este sombrero, pero lo hacemos avanzar ese estado. F de SA, F de SA con W. Claro, recuerden que F de SA sobre true es otro estado. La primera, es decir, el primer pasito en la función trayectoria, ¿sí? En la función trayectoria. A ver. Entonces, hasta ahí es su definición.
¿Más o menos? ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Ahora, aquí me dicen, a ver, dado el módulo, inventemos nombre, 1, 2, 3. Para que no haya problemas, etcétera, porque escribamos el signo. No necesitamos escribirlo, ¿no? Pero, porque de aquí mismo lo podemos obtener, pero pongámosle, sigma A, B. Sigma A, B. Aquí tengo A, digamos B por acá, A por acá, B por allá. Aquí lo que toca, ¿no? A, B, ¿no? Uno tiene A, B, 0 tiene A, B, ahora me falta 2 que tenga A, B. 2 que tenga. Quiero hacer esto, ¿no? Mientras la primera necesita con A y con B que se vengan acá. Con A y con B se vengan acá, ¿vale? Con A se va a caer con B acá. O sea, con los dos, ¿no? Con los dos. Solo un comentario. Cuando todas las dos aristas van, por ejemplo, van a, digamos, si tengo esto así, un comentario digamos, tengo así, ¿no? 2 va a 0 y tengo A y B, ¿no? Tengo A y B. Uno lo puede esto simplificar así. O sea, para no dibujar cambio. Si quiero lo simplifico, ¿no? Si me chifa, no lo simplifico, pues ya está. Puedo poner A con una B, ¿ok? Para que no haya problema. ¿Se entendió? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Sí? Entonces, cuando las dos aristas van al mismo, se lo puede hacer una sola arista. Si no quiero ponerlo, no lo hago, escribo más y ya está. Escribo más y no moleste, profe, yo quiero hacerlo así. No, pues no pasa nada, no hay ningún problema. Sigamos con el enunciado. No, tenemos este módulo y ahora me piden calcule por definición. Calcule por definición. Usando la definición, ¿no? Que tenemos de este lado. Calcule por definición F sombrero de, ¿verdad? Estando en el estado 1, lo vamos a ganar. Tenemos, digamos, A, B. A, B. ¿Sí? No se olviden, F sombrero de F con lambda es esto. F sombrero de F con A es igual a. Simplemente avanzamos un pasito y le aplicamos el resto. Por recursión, esto lo va a ayudar a Fernando. Muy bien. Nosotros sabemos, jóvenes, podemos hacer el grafo trayectoria. ¿A dónde va a llegar esto? Bueno, entonces, solución. Nosotros sin aplicar la definición, ya podemos calcularlo informalmente cuánto vale. ¿Cuánto sería el resultado de eso? Comentario. Este sombrero, un comentario, no ponerlo, que en realidad es más grande. Este sombrero de 1 con A, B, ¿a dónde me da? ¿Bueno? 0. 0. De 1 con A me voy a 2. Con la siguiente A me voy a 0. Y con otra B me voy a 0. Pero la compañía tiene razón, me voy a 0. ¿No? Ya lo sé. Bien, entonces comienzo a calcular por definición. Este sombrero de 1 con A, B. Aquí es igual. Entonces, me fijo en la definición. Sí, me fijo en la definición. En la definición tengo lambda y tengo A concatenado W. ¿Qué hago ahí?
Claro, ya lo hemos hecho con esto, hemos hecho este truco. Pusimos A concatenado a B. Entonces, este va a ser nuestra W. ¿Mm? A concatenado a B. Entonces, carácter concatenado cadena. Eso me dice la segunda. Entonces, usar la segunda parte de la definición que utilizaré. ¿Ves? No voy a borrar el módulo porque estoy listo. Continúo acá. Entonces, aquí es igual. Continuemos. El módulo lo dejamos ahí. Entonces, aplico la definición que tengo carácter concatenado cadena es igual a esto es este sombrero de F de 1A concatenado cadena. ¿No? Entonces, si tenés carácter concatenado cadena es F de SA, o sea, F de estado con A y cadena. ¿Me entendió? ¿Puedo hablar? ¿Se entendió, Moreno? Ingeniero. ¿Sí? Ahora, ¿qué rayo es F de 1A? F de 1 con A es 2. ¿No? F de 1 con A es 2. Claro, F de 1 con A es avanzar. Entonces, por eso la función F sombrero en realidad va avanzando de A. Es aplicar varias veces la función F. ¿No? Aplicar varias veces la función F. Entonces, esto tenemos F sombrero. Ahora, F de 1A es 2. ¿No? F de 1A es 2. Y aquí me queda A, B. ¿Qué hago? Ayúdenme. No puedo aplicar lambda, necesito aplicar este de acá. ¿Qué hago? Ayúdenme. 2 con A concatenado B. A concatenado. Carácter. Y para mí, claro, un char también es una cadena. Entonces, a mí me conviene verlo como una cadena. Entonces, F de estado, carácter concatenado cadena. Esto es igual a, ¿me este sombrero de 5 con 5. F ¿Cuál? de estado con el carácter, coma W, ¿no? Coma W. ¿Para qué rayo es F de 2A? 2 con A es 0. 2 con A es 0. Reemplazo, yo tengo F sombrero de 0 con B, ¿no? F de 2 con A, estoy en el módulo, y estoy en el estado 2, y veo A, me vuelvo al 0. Ya está. Todavía tengo que llegar. Ya se lo bonito de este ejercicio que ya sé 4 veces el resultado, ¿no? Pero tengo que calcularlo. ¿Sí o no? Ya tengo que buscar acá una y acá otra. Ahora, esto es igual. ¿Qué tengo que hacer? Necesito poner caracteres concatenados cadena. ¿Qué hago? Ya lo tenemos este truco. Con lambda. Elemento neutro, ¿no? Entonces, este B lo podemos notar como B concatenado blanco. Es como decir A, hablamos, digamos, volvamos al colegio. Es como, digamos, A lo puedo escribir como A más 0. ¿Sí? Como A más 0. Entonces, esto por elemento neutro, ¿no? Yo puedo hacer este sombrero es 0. Y este B lo voy a escribir como B concatenado blanco. ¿Por qué hacemos eso? Para tener carácter y cadena, ¿no? Para tener carácter y cadena. Ahora aplicamos la definición, sería F sombrero de F estado, carácter y cadena, ¿no? Y cadena. Pero ¿qué rayo es F de 0 con B? Busquemos en el módulo 0 con B es 0. 0 con B es 0. Entonces me queda F de 0, F de 0, lambda.
F de 0 con B. 0 con B es 0. Y ahora, esto que es igual. 0. Claro, estado con lambda es el mismo estado. Ahí está, lo hemos calculado por definición. Pues ya sabemos el truco ese, ¿no? De aumentarle el lambda, ¿no? Ya lo hemos utilizado en otros. Y en el 99.99% de los casos es así. Simplemente se le aumenta el lambda, ¿no? ¿Para qué? Para tener carácter cadena. Lambda es una cadena, por más pobre que sea, pero es una cadena. Y ahí la utilizamos y después aplicamos la primera definición, que es la que está con lambda. O sea, la primera igualdad de la definición, ¿no? Que es F sombrero de ese lambda igual a S. Muy bien. Inmediatamente, jóvenes, podemos enunciar un lema, ¿no? Un lema es que la F sombrero y la F pequeñita, recuerden que la F pequeñita no acepta string, tengan cuidado, ¿no? La F pequeñita solo acepta chars. Pero un char es también una cadena. Un char es también una cadena. Es decir, la F pequeñita la puedo hacer F sombrero, esto lo vemos en el lema, siempre y cuando esté trabajando con un solo char, obviamente. Y al revés, ¿no? Al revés. Entonces, hacemos un lema, es decir, es un lema que es un teorema que vamos a utilizar, ¿no? Una proposición que vamos a utilizar. Entonces aquí ponemos lema 4.1. Entonces me dice y tengo la F pequeñita, un estado con informativo, no te tengo informativo, ¿no? Sea en el modo y eso lo que decir. Esto es igual a este sombrero de este comando. ¿No? Este sombrero de este comando. Sí, lo explicamos aquí porque hace este lema, es decir, donde A pertenece a sí. Claro. Dice un poquito. La F pequeñita se puede hacer F sombrero siempre y cuando esté trabajando. O sea, la F pequeñita se hace F sombrero. Ahora, la F sombrero se hace F pequeñita, se le puedo quitar le puedo quitar el sombrerito siempre y cuando esté trabajando con un char. ¿Sí? Yo no puedo hacer esto, tengo F sombrero, de 1 con la cadena ABB. Esto no lo puedo hacer F pequeñita de 1 a B. No le puedo quitar el sombrerito que tengo. Es decir, la F sombrero no puedo hacer la F pequeñita, porque la F pequeñita no trabaja más que con un char. ¿Me van a entender? Sí, se entiende. ¿Se entiende, no? Entonces la F pequeñita no puede aceptar strings. Entonces solamente puedo quitarle el sombrero a la F sombrero, le puedo quitar el sombrero siempre y cuando esté trabajando con un char. Voy a cambiar la igualdad acá. Es lo mismo, Solo es razón didáctica. La F sombrero se puede hacer F siempre y cuando esté trabajando con un char. ¿Sí? Y eso es lo que quiero notar. Entonces, es decir, ¿no? La F sombrero se puede reemplazar, si me conviene, ¿no? Reemplazar por F, siempre y cuando se esté trabajando con un char. Siempre y cuando el segundo parámetro es un elemento de signo, ¿no? O sea, siempre y cuando este de acá sea un char. O sea, de otra manera, que sí que A es un elemento de signo. Siempre y cuando la F sombrero se convierta en F pequeñita, siempre y cuando esté trabajando con un solo carácter. Claro, porque la F pequeñita no puede aceptar string.
La F pequeñita solo afecta caracteres. Entonces, si estoy trabajando con la F sombrero con un carácter, no puedo hacer F pequeñita, tengo un inconveniente. Y lo al revés, ¿no? Al revés. De hecho, la F pequeñita siempre puede hacer F sombrero, pero la F sombrero no siempre puede hacer F pequeñita. Demostración. ¿Qué tengo que hacer, no? Te pide demostrar este elemento. ¿Cómo sería? ¿Qué tengo acá? ¿Se olvidaron? Una igualdad. Claro, son dos valores, son dos estados, ¿no? Demostración es tengo una igualdad común y silvestre. No es una igualdad de conjunto, porque el resultado de la F sombrero y de la F pequeñita es un estado, es un elemento de S. No importa de qué estado conjunto sea, pero el resultado es un elemento, ¿no? Es un elemento. Entonces es una igualdad común y silvestre. Si quieren ser prácticos, jóvenes, hay gente que es práctica, ¿no? A mí en particular no me gusta mucho, ¿no? Que le podamos pedirle con mañas a las cosas, ¿no? A veces es un problemita para no entender la matemática superior. Ponerle mañas y trucos. Pero digamos, ¿no? Si estoy un poquito apurado, digo, bueno, la demostración con inclusión y con pertenencia es para los lenguajes. Para todo lo demás de la materia, es, bueno, salvo alguna excepción, ¿no? Todo lo demás de la materia, todo lo demás, son igualdades comunes y silvestres. Entonces, cuando me hable de conjuntos, cuando hable de lenguajes, las igualdades se hacen con inclusión. En los otros casos de la materia, solo se hace igualdades comunes y silvestres. ¿Cómo demuestro, jóvenes, esta igualdad común y silvestre? Tenemos los dos métodos. ¿Cuáles son? A ver, acuérdense. Parto de un miembro, llevo al otro. ¿Y cuál es el otro que van a escoger ustedes? Que seguro van a escoger los cuales. Desarrollando ambos miembros. Desarrollando los miembros, ¿no? Que el profesor es muy vulgar y dice destripando, ¿no? En realidad eso es lo que hacen, ¿no? Agarran un miembro. Claro, aquí está muy obvio, ¿no? Pero agarran un miembro y lo destripan hasta que queden igual, ¿no? Queden idénticos. Y es totalmente válido. Nadie le puede poner mal. Si alguien le pone mal, recuerden a este humilde profesor de matemática. Yo soy informático más que matemático. La igualdad es una relación de equivalencia. Y por tanto, si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C. ¿Ok? Si alguien alguna vez le dice, ¿por qué haces esto? Yo sé que es informal, se dice, pero la igualdad es una relación de equivalencia. Y usted no me puede poner mal por esto. ¿Mm? Bueno, si el tipo sabe lo que pasa, no, ya tiene razón, continuamos. Muy bien, entonces, partiendo del primer miembro, o utilizo algo más informal, digamos, destripando a ambos miembros, como se puede destripar en el camino. Está diciendo, este sombrero, claro, para decirme que es un lema, ¿qué me está diciendo Juan? Es un teorema, ¿no? Un teorema es una proposición. Me está diciendo que, oye, viejo, si es un lema, puedo utilizar la definición para demostrarlo. Eso me está diciendo, ¿no? Me está dando un copiecito de la poner el lema. Entonces, ¿sabes qué? Solamente con la definición vas a poder demostrar esta propiedad. ¿Sí? Para mi demostración es ya cuando yo esté haciendo el ejercicio, digo por propiedad, nomás ni siquiera digo por lema ni nada. Que me voy a acordar que así es el lema 4.1, 4.2, digo por propiedad. Ahora, ¿qué hago ahí? ¿Puedo aplicar la definición? ¿Ahí o no? Ya lo sabemos el viejo truco. ¿Qué hacemos? Elemento, bueno, pues sería esto, entonces sería este sombrero de S a concatenado blanco. ¿Para qué hacemos eso? Ya lo hemos hecho muchas veces.
para tener el A doble D, ¿no? Ahora sí, entonces, por definición de F sombrero, porque voy a utilizar la llave. Voy a utilizar la llave, ¿no? La llavecita donde está la definición. Alguna desigualdad, estoy usando la segunda igualdad. ¿Esto aquí es igual? ¿Se recuerdan? Esto igual a este sombrero, vamos. Este dice A, coma lambda. Un compañero ahí puede directamente sacar el resultado. Alguien me estoy parado ahí. No sé qué hacer. ¿Ese? O No, a ver. Este FSA, ¿qué es? El resumen de este, ¿qué es? Estado. Es un estado, ¿no? Es un estado. Es un estado. Entonces, si digo, tengo este sombrero de un estado con lambda que es igual. ¿Lo sabéis? La definición de F. FSA. Claro. Este sombrero, este es un estado con lambda. Entonces, este sombrero de un estado con lambda es ese estado. Y ese estado es este desea. Este desea. No se preocupe, yo de todas formas voy a mostrarle, yo le llamo S1, aplico y después lo vuelvo a llamarlo otra vez FSA en las demostraciones más fuertes. Entonces, FSA es el resumen, o sea, el resultado de FSA es un estado. Entonces, F sombrero de un estado con lambda es ese mismo estado. Es ese mismo estado. Claro, eso dice el espíritu, como dicen los abogados, ¿no? El espíritu de la definición. Si estás en un estado, no importa cómo se llame, y te aplico lambda, te quedas en el mismo estado. Eso me está diciendo. Entonces, fíjense que hemos llegado al segundo mínimo. Entonces, en definitiva, la F sombrero podemos hacer la F pequeñita. Podemos hacer F pequeñita ¿cuándo? Bueno, cuando estamos trabajando con un caractercito. ¿Sí? Claro, la F pequeñita siempre la podemos hacer F sombrero, porque ella trabaja con un caractercito y un caractercito es también un string. Pero al revés no. La F sombrero no necesariamente puede hacerse F pequeñita. Siempre, cuando es un string grandote, no. Cuando es lambda tampoco, es cuando sea un carácter, un y solo un carácter. Muy bien. Bueno, por razones personales voy a dejarla aquí la materia. El próximo, el día de mañana continuamos con los módulos. Entonces vamos a ver si podemos terminar este temario de módulos. ¿Sí? He puesto 2 días para módulos y espero cumplir con mi cronograma. ¿Alguna consultita antes de finalizar? Bueno, ingeniero, una consulta respecto al práctico. Tengo un poco de dudas. ¿Es posible que antes del viernes me podría ayudar a despejar algunas dudas? Por favor. Claro, yo dije que no iba a correr el examen, pero lo podemos hacer el viernes. El viernes podemos hacer este ejercicio. Bueno, Podemos resolver el práctico. Hoy es martes, ¿no? Tenemos tiempo. Entonces el jueves puede ser que podemos ir haciendo algunos ejercicios mientras avanzamos, ¿no? Y con la materia. Claro que sí, no hay ningún problema. Vamos a ir resolviendo el práctico. Un alumno me dice, ¿va a tomar el parcial del práctico? No, esto no es la Udabol, ni la UTEPSA, ni la Universal, esta es la Gabriel René Moreno. A usted le dar si es posible, ¿no? A veces sin querer queriendo, repito, voy a darle un ejercicio nuevo, ¿sí? Un ejercicio que no está en el avance del licenciado Miranda, ni está en los prácticos pegados, ¿sí? Esto no es la Universal, con todo respeto a la persona que nos mandó ese mensaje. Esto es la Gabriel René Moreno, no es la UTEPSA, ni la UDABOL, ni la Universal, que ahí el mismo práctico le preguntan, solamente le cambian los rastros. ¿Ah? ¿Ok? Disculpen la sinceridad, pero es la verdad. Bueno, no lo canso más. Nos vemos el día de mañana, entonces 7:30.
Nos vemos 7:30 para continuar este temario de módulos. ¿Sí? Intenten, el práctico, intenten hacer lo más que puedan, ¿no? Lo que no se puede, se trancan, entonces le voy a preguntar al profesor. La verdad que yo necesito un ayudante que no tengo. Bueno, pasen buen día. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes.